Volvemos al aire de ahora. Dicen que estábamos charlando un poquito de cómo seguíamos ahora en la temática de la columna, porque se vino como todos los martes nuestro profe de historia con la columna Historia en Pasos a seguir un poco la línea histórica que le veníamos hablando. Temón, sobre todo en estas épocas. Faltan 5 días para la elección, así que está bueno recordar algunas cositas. ¿Qué tal, Fede Fretes? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Primera pregunta del día que hay en encuesta en el YouTube. Torta frita, ¿con o sin azúcar encima? No es momento para tibios. ¿Con o sin azúcar, sí o no? Para mí sin. ¿Sin? Estoy en contra del azúcar. Se puso contenta Ailín Gutiérrez. Creo que sos la única que habías respondido, Ailín, porque te estamos robando por afano por ahora en la encuesta. Pero bueno, acá tenés un socio sin azúcar. El azúcar es veneno. Bueno, la encara por ahí, nos tapa la boca todo. Fede, mejor sigamos con la columna. El veneno es medicamento. No entremos en esos drogas, temas. No, porque hace 3 viernes atrás en filosofía estuvimos hablando de eso por el tema de los medicamentos adulterados. Y empezamos a hablar y dijo los fármacos, dónde venía la palabra y todo eso, y me quedó como veneno es medicamento y juego con eso ahora. Eleva. Bueno, seguimos con línea historia histórica, argentina, ¿no? Y estamos en historia argentina. Nos quedamos la vez pasada en el conocimiento, en la puesta en escena del general Perón, básicamente. Tal cual. ¿No? Hablamos un poquito del gobierno del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos. Dijimos que iba del 43 al 46, contexto Segunda Guerra Mundial. Y se sucedieron 3 presidentes. El último de ellos es Farrell. Y Perón, para ese momento, quedó con los cargos de ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, que fue su primer puesto y desde donde va a construir su poder y a su vez su acercamiento al movimiento obrero. Bien. A ver, con medidas muy importantes como la reducción de la jornada laboral, el estatuto del peón rural, sí, la primera vez en la historia argentina que los trabajadores rurales van a tener una reglamentación. Ni hablar él estas iniciativas las comienza ya como ministro. Como secretario de Trabajo. Como secretario, perdón. Sí, Bien. sí. Bien. Sí, por eso es... habíamos hablado también de que lo terminan metiendo preso. Él tiene que renunciar a todos sus cargos por las presiones hacia el interior del ejército. Termina estando preso y ahí se forma en el movimiento obrero todo un movimiento de resistencia y protesta en este contexto de la dictadura. Y el 17 de octubre salen a la calle masivamente. Es la mayor movilización de la historia hasta el momento. Perón termina siendo liberado cerca de la medianoche. Ahí da un discurso desde Casa Rosada, que es muy conocido. Primero se canta el himno y después dice que van a llamar a elecciones, que él va a ser candidato. Sí. Y a partir de ahí cambia el escenario político. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Bien. Sí, ahí decíamos nosotros, o de alguna forma de verlo, como el nacimiento del movimiento peronista propiamente dicho. Sí, la gente reclamando por este líder militar, pero a la vez entendido como un líder obrero. Sí, Perón como el primer trabajador. ¿Y por qué? Se va a formar... Qué combinación, ¿no? Obrero, bueno, trabajador de por sí, per se, y militar, ¿no? En esa caracterización. Bueno, a ver, por algo también se lo relaciona tanto con el fascismo a Perón. ¿Viste? Estamos en una época muy militarizada de la sociedad, donde el nacionalismo es lo más fuerte que hay, digamos. Y bueno, Perón va a ser el candidato, pero no es que la va a tener fácil, no es que él llega y la gente lo vota y está todo bien, no. Va a ser complicado el asunto, así que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué Vale. se dice que Perón es el primer trabajador? Porque en este contexto, después de su liberación en llamado a elecciones para febrero del 52, la CGT, que ya habíamos dicho en otro momento que se forma en 1930, va a dejar su línea de prescindencia política. ¿Qué es esto? No participaban de ningún acto partidario. Sí, la CGT era este grupo de sindicatos que peleaban por sus derechos y todo, pero no van a participar de la política partidaria hasta este momento, hasta el 45. Van a formar un partido político llamado Partido Laborista. Y Perón va a ser el primer afiliado. No sabía que Mira, o no sabía o no me acordaba que el Partido Laborista había nacido desde la CGT. Nace de la CGT, sí, es el Mirá partido vos. de los sindicatos. Por primera vez en la historia del país, imitando un poco el Partido Laborista británico con las diferencias, pero teniéndolo como modelo. Perón es el primer afiliado y ellos van a ser los que se van a poner la Qué campaña. simbólico, ¿no? Siempre los fierros Sí. simbólicos ahí. El primer afiliado, el general. Sí, sí, nombrado por los sindicatos, ¿no? Ajá. Vamos a ver que Perón igual reniega bastante de esto, ¿sí? Si bien el movimiento obrero va a ser su base de apoyo,
Perón nunca le va a dar las riendas de la política a este Partido Laborista. ¿Cuál es el otro sector que va a apoyar a la candidatura de Perón? Un sector de la UCR. A ver. Que rompe la línea de la UCR, que va a ser opositora a Perón, va a ir a la Unión Democrática, que es el otro frente electoral que se va a enfrentar a este Partido Laborista. La más derechosa, digamos. Sí, pero ahí adentro... ¿Los quiénes? Decís, los que rompen, digamos. Y no. A ver. Hay de todo, en realidad. Se llama UCR Junta Renovadora. Okay. ¿Sí? Abandona la línea de la UCR a nivel nacional, que hizo una alianza con el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Católico. Sí, es una alianza de partidos de la Unión Democrática que va a enfrentar a este Partido Laborista. Rápidamente el Partido Laborista busca llevar los hilos de la conducción política. Sí, de hecho van a proponer que el vicepresidente sea un sindicalista telefónico que se llama Luis Gay, que él es el presidente del partido, pero Perón va a terminar optando por Quijano. Quijano es un gobernador correntino de la UCR Junta Renovadora, justamente. Bueno, en este contexto se llevan adelante las elecciones y Perón gana con el 52.4% de los votos. Una elección muy ajustada. Una diferencia más o menos de 200.000 votos. Extremadamente polarizada. Polarizada. Es muy conocido el lema que adoptó la campaña de Perón, que era Braden o Perón. Sí. Braden es el embajador estadounidense que llega en el 45 a Argentina y empieza a hacer una campaña abierta en contra de Perón. Que hace poco se lo recordó también, porque había pasado algo similar con el actual embajador. Sí. Entonces se recordaba sí. Esa frase Braden o Perón. Bueno, este Braden vino y hizo fue campaña. Explícito la campaña anti-Perón. Sí, hacía campañas con la Unión Democrática en contra de Perón. Esto le sirve a Perón y empieza a polarizar la elección, ¿viste? Como palantándose en esta medida, en esta posición nacionalista. Y el lema de campaña va a terminar siendo: ¿se vota Braden o Perón? Corta, sí, ni lo nombran a los candidatos de la Unión Democrática. Que yo mirá, hasta me olvidé los nombres, boludo. Me sale Mosca y Tamborini, pero puede que esté diciendo cualquier cosa. Así que no importa. Cuestión, termina ganando Perón Quijano, 52% de los votos. Y ahí rápidamente van a empezar los enfrentamientos hacia el interior del movimiento peronista entre los laboristas y estos dirigentes de la UCR. Mira. Los votos los tenían los laboristas. Sí, son los que son más cantidad. De hecho, la gente sale a apoyarlos y son los trabajadores. Pero esta UCR Junta Renovadora tiene políticos profesionales y particularmente el apoyo de Perón. Sí, Perón en ningún momento va a querer entregar la dirigencia de la política a estos movimientos sindicales. Claro. Y ahí empieza todo el movimiento dentro del peronismo de decir, bueno, acá tenemos que formar un partido único. La línea de partido único es muy conocida, más en esta época. El partido que más lo demuestra es el Partido Comunista en todo el bloque socialista del mundo, digamos. El régimen de partido único, no hay otra opción. Entonces se plantea esta necesidad de hacer un partido único. Esto genera debates al interior del Partido Laborista que terminan cediendo ante esta presión y se termina disolviendo ese partido. Así que el Partido Laborista tiene muy corta historia, digamos. En ese contexto hay elecciones en la CGT. Quien va a quedar como secretario general es el mismo que era el presidente del Partido Laborista, es Luis Gay, que rápidamente va a empezar a tener presiones por parte del gobierno peronista. Sí, la opción de una CGT autónoma no va a ser posible. En esta decisión estratégica, digamos, que toma la CGT de acercarse no solo por el bloque partidario, sino al manejo del poder desde el Estado Nacional, digamos, ¿no? Sí. También, no necesariamente en forma personal, sino rosqueando, la famosa rosca, ¿no? Sí. También tiene que entregar un poco de independencia en ese sentido. Sí, es que fue muy corto el tiempo de independencia. A ver, porque esto se analiza así, ¿no? Desde la historiografía. Es como una derrota del movimiento obrero autónomo, si se quiere. Claro. Pero a la vez hubo una ruptura de los lazos de dominación tradicionales. Porque en Argentina veníamos de gobiernos ultraconservadores, de pérdida de derechos laborales y hasta de fraude electoral. Entonces, el movimiento obrero pasa a ser un actor central. No logra hacerse con el poder efectivamente, digamos. Y todos aquellos que no sigan la línea del gobierno van a ser corridos del medio. Claro. Eso le pasó a Luis Gay. Lo acusaron de colaborar con Estados Unidos a principios del 46 y termina renunciando. O sea, a partir de ahí la CGT se convierte en un órgano más del gobierno, claro. Sí, del gobierno peronista. Bueno, medidas del gobierno peronista. A ver. Tenemos varias. Sí, claramente. Pero vamos a hacer como ahí en ítems. Primero, nacionalizaciones.
de las empresas de servicios públicos. Sí, electricidad. No es joda gas, esto de que aguas. es una fuerza nacionalista como tal, ¿no? Sí, es tendencia una mundial. Después, Sí. bueno, pasaron cosas por distintos lados, pero es una fuerza nacionalista. Sí, profundamente nacionalista y a su vez buscando desarrollar la industria, Bien. así como una búsqueda de fortalecer al Estado. Sí, el peronismo es eso, es un Estado grande y fuerte. Presente. Sí, que busca cada vez crecer más con el apoyo de los trabajadores. Y entonces tenemos estas nacionalizaciones de los ferrocarriles que estaban en manos inglesas. Se crea el IAPI, que es el Instituto para el Intercambio de Promoción del Intercambio Argentino, que es el que se va a encargar del comercio exterior. A partir de ahí, el Estado es el que va a monopolizar ese comercio exterior. Bien. Ya sabemos, sigue siendo así hoy, Argentina obtiene sus divisas, sus ingresos por la venta de productos del agro, básicamente. Lo que hacía el IAPI en este primer gobierno es comprar los productos a un precio fijo a los grandes terratenientes. Ahí en la pantalla vamos a ver una imagen del IAPI con la que se lanzó y Una vendía... gráfica muy peronista. Sí, muy sí. clásica, Además, es re interesante ver la simbología Sí, y todo sí, para sí, que sí, a es quien le una locura. interese. Ujú. Bueno, lo que hacía el IAPI es vender estos productos en el mercado externo, pagando menos a los productores, y con esa diferencia se empieza a financiar la importación de bienes de capital para promover la industria. Estamos en un contexto de industrialización por sustitución de importaciones, Claro. que es algo que pasa en gran parte del mundo, mayoritariamente en Latinoamérica. ¿Qué pasa en los países que no tienen la capacidad de competir con las grandes potencias Ujú. y tienen que crear una industria que abastezca al mercado interno? Interno. A nivel mundial en Occidente estamos también en el periodo del estado de bienestar. Mm. ¿Sí? Estamos buscando que la población tenga una base mínima de consumo, tenga una base mínima de derechos, si es el Estado interviniendo en la economía. No es que esto lo inventó Perón, sino que es algo de la época. Entonces el IAPI ahí es muy importante. Tenemos también la independencia del movimiento obrero, el fortalecimiento de los sindicatos, las escuelas técnicas, sí, los sindicatos van a pasar a tener centros de salud, crecen las afiliaciones de sindicatos pero se multiplican. Esto te iba a decir, ¿no? En este nuevo rol de la CGT, los sindicatos ya no solo se dedican a defender pura y exclusivamente a los trabajadores o a proponer medidas de gobierno por un lado y legislación, sino que se meten en el entramado social con estos servicios, ¿no? Sí. Ahí cambia la dinámica de relación entre el representado sindical y el trabajador. Sí, sí, es que de hecho la campaña se la habían puesto al hombro de ellos. También lo que le pasó al Partido Laborista es que creció de una forma no orgánica. Claro. Como vos tenés lo que le tapa, es lejos, es raro comparar esto, ¿no? Pero la Libertad Avanza es un partido sin estructura a nivel nacional, crece, y bueno, se te van a meter gente que vos... Pasa de todo. Pasa de todo. Bueno, lo mismo le pasó a los laboristas hace 70 años. Sí, tal cual. Bueno, estas son las medidas y... Por otra parte, Perón va a adoptar esta conocida tercera posición. ¿Qué es? La famosa tercera posición, claro, que muchos han escuchado, pero no muchos saben de qué se trata. Bueno, hay que contextualizar siempre, ¿no? Estamos en un mundo polarizado, comienzo de la Guerra Fría, mundo comunismo, capitalista. Anticomunismo. Tal cual, comunismo, anticomunismo. Ya dijimos que el peronismo es anticomunista. Bien. Perón es profundamente anticomunista. ¿Sí? El comunismo va a ser visto como un movimiento externo y que busca cambiar el orden social, que para Perón eso estaba muy mal, sí, una locura. Pero tampoco va a estar alineado con Estados Unidos, porque denuncia este capitalismo imperialista y está buscando justamente el desarrollo nacional. Entonces Perón va a estar ahí, en el medio de estas dos vías, por eso se habla de la tercera posición, y va a sufrir la presión de Estados Unidos durante todo su gobierno. Va a lanzar el primer plan quinquenal, ¿sí? Donde va a desarrollar esta industria, en principio liviana, ¿sí? Textiles, metalurgia. Se empiezan a producir autos, por primera vez Argentina exporta automóviles, locomotoras, crece la red ferroviaria. Sí, el primer gobierno es, en términos económicos, muy buenos. Porque además tenemos la acumulación de divisas que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, porque Argentina, al ser neutral, le vendía a todo el mundo. Y vendía bien. Sí, sí, eso se empieza a votar para el segundo mandato y particularmente por el Plan Marshall, que es también un evento muy conocido. Son una serie de préstamos que hace Estados Unidos a Europa Occidental. Ahí aparecen también las empresas transnacionales, los capitales estadounidenses se van para todo el mundo. Pero entre otras cosas le prohíben a Europa comprar productos agropecuarios que no sean de Estados Unidos. Claro.
y el mercado de Argentina era justamente el europeo. Vender agropecuarios al europeo. Por eso ahí para el segundo gobierno de Perón, que lo vamos a ver la semana que viene, ya vamos a ir con esta línea, ahí aparecen los problemas, acaban la época de vacas gordas, ¿no? Bueno, esto más o menos en términos económicos generales, esto fue lo que fue pasando. Obviamente que el gobierno peronista se empezó a ganar enemigos, principalmente la sociedad rural, ¿sí? Que son los principales perjudicados, porque son a los que se le tocan los intereses, porque va a ser el ingreso del agro el que va a financiar la industria, que es algo que pasa a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Pero acá nos está faltando el rol de alguien pero muy importante. ¿Quién les parece que es? Y la compañera que bancó a los trabajadores, ¿no? Cual. Si hablábamos de la CGT, justamente. Sí, muy bien. Eva Perón, ¿sí? Eva Perón contrae matrimonio justamente con Perón en el 45, si no me equivoco. De hecho, se conocen en ese periodo del gobierno del GO, en el Teatro Luna Park, en un momento en el que había habido un terremoto en San Juan, se había armado ahí una movida solidaria. Una movida solidaria que encabezaba Perón, se conocen ahí, nace este amor, que a la vez es muy resistido por los círculos conservadores y los militares particularmente, porque Evita no viene de una familia de alta alcurnia, sino que justamente viene de una familia pobre, de hecho es hija ilegítima para lo que eso significa en la época también. Y ya dijimos, ¿no? Evita es actriz, particularmente de radio, muy conocida, también tiene actividad sindical, es decir, que no es una persona por fuera de la política. Y Evita va a ganarse rápidamente el apoyo de los trabajadores que la ven como una compañera, como alguien de su clase. ¿Y por qué decimos que es muy importante? Hasta este momento las mujeres no votan en Argentina. No votan las mujeres y te iba a agregar algo justamente que quizás es para charlar en algún otro momento, lo tocamos un poquito. Siempre hay una crítica a la estructura sindical o una crítica histórica a la estructura sindical de profundamente machista, ¿no? Hay mucho de eso seguramente, pero también es la primera vez que el colectivo de los representantes sindicales eligen a una mujer como líder. Y quizás una figura aún más importante en el tiempo terminó siendo para los sindicalistas que el propio general. Sí, ¿no? Y porque la que tenía el contacto con la CGT directamente es Evita. Y porque venía del pueblo, ¿no? Sí. También, ¿no? Eso habrá pegado bastante. Sí, ¿no? Sí. Los descamisados, claro, además los trabajadores, los niños, siempre con los desposeídos. Y ahí el amor del pueblo iba a estar seguro. Bueno, ahí dijimos entonces, Evita muy importante. No solo por el apoyo popular, sino porque toma medidas concretas. Primero, la Fundación Eva Perón. Y suprime la Fundación de Beneficencia, ¿sí? Que viene del siglo XIX, estas grandes familias oligarcas que, en palabras de Evita, ¿no? Reparten migajas hacia el pueblo. Ella va a decir esto ya no más. Se crea la Fundación Evita, que entre otras cosas entrega alimentos, juguetes, ¿sí? Casas, digamos, ¿sí? Ella va reconoce al otro desde otro lugar, ¿no? Desde otra concepción. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Es dignificar al pueblo trabajador. A su vez, va a promover el voto femenino y va a crear el partido femenino peronista. Sí, entonces Evita como una figura central de la política argentina. Y en agosto del 51 se va a formar el Cabildo Abierto Justicialista en la 9 de julio, donde asisten más de 1 millón de personas, también otro acto masivo, donde la CGT presiona para que ella sea la vicepresidenta. Un acto histórico que todavía se puede escuchar el audio por miles de videos de YouTube, ¿no? Sí. Son esos videos que no caducan, no pasan de moda, digamos, ¿no? Moda en el mal sentido, digo. Todo el tiempo se lo ve desde la persona de 80 años hasta un pibe que está metiéndose en política, ¿no? Sí, son cosas que no hay que dejar de mencionar, ¿viste? Si bien pasaron hace mucho, habla también de nuestra idiosincrasia política. Tal cual. Y de tanta manifestación de amor del pueblo para con una persona de pocas veces en la historia de Argentina, al menos fue visto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Otro acto así, quizás la vuelta a la democracia con Alfonsín, viste, otro contexto. Pero también si decimos 1 millón de personas, ahora suena mucho. En ese momento es mucho más, porque en el conurbano no llegaban, había 3 millones y pico de personas, un poco más. Y el nivel de movilización. Menos. Entonces 1 millón es demasiado.
Ahora suena mucho, que estamos 27 millones acá. Pero por eso, a ver, esta posible candidatura de Evita es una presión desde la CGT y los movimientos populares hacia los sectores más conservadores, porque esto no se lo tomó bien la oligarquía ni dentro del ejército. Claramente no le gustaba nada. Sí, de hecho había muchas presiones internas para que eso no suceda. Y los opositores tuvieron la suerte de que Evita, lamentablemente, para los que nos sentimos cercanos a su figura. Yo, de hecho, bueno, estoy creciendo y a veces me siento más cerca del peronismo, ¿no? Pero cuando era más chico me consideraba más revolucionario. Sí. Pero Evita es una figura que siempre tuve allá arriba, ¿viste? Capaz también por su trágico final. Evita para este momento comienza. Nos conocimos en épocas más de izquierdas y ahora estamos más de centro. Y bueno, habla del contexto. Del contexto, ¿no? Claramente. Pero bueno, Evita tiene cáncer de útero, ¿no? Para este momento su enfermedad empieza a avanzar de una manera muy fuerte. Ella termina, quedando básicamente en cama después de estos eventos. Y termina rechazando, a través de un comunicado por la radio, esta candidatura. ¿Sí? Ya asumiendo su muerte cercana. ¿Sí? Si escuchamos ese discurso, vemos que ella dice que espera ser recordada por el pueblo, que ella siempre va a estar viva o muerta. De hecho, termina votando en las elecciones presidenciales desde la cama del hospital. ¿Sí? Las primeras elecciones que las mujeres van a votar y van a poder ser elegidas. Claro. Porque hasta ese momento, hasta la ley que habilitó esto, Evita ni siquiera podía ser candidata. ¿Sí? Tal cual. Bueno, el candidato termina siendo Quijano, que es el mismo que ya era Perón, repite ahí la fórmula, y termina ganando como por creo que el 70%, pico, creo que el 72% de los votos. Y ahí lo que decías de la CGT, porque quien más impulsaba la vicepresidencia de Evita era la CGT, Espejo a la cabeza y toda la CGT, y Perón la resistía un poco, pero también porque a él se lo resistían sus camaradas de armas. Claro, pero es que a Perón hasta le intentan hacer un golpe de Estado en el 51. Claro. Sí, liderado por Menéndez, no tiene el apoyo de otra fuerza del ejército, pero se le intentó hacer un golpe de Estado. Y Menéndez, Evita, Frondizi y Lía, había también civiles radicales. La sociedad rural. La sociedad rural y todos los que... Pero bueno, ahí también vemos cuál era el carácter de Evita. Evita defendía la idea de que el peronismo, este gobierno, es una revolución. Sí, es una revolución nacional. Perón vemos que tiene una actitud más bien conservadora. Evita había hecho una gira por Europa al comienzo del mandato de Perón. Y en esa visita... que fue muy vista, muy reconocida en el mundo en ese momento, ¿no? Sí, Evita es una figura también a nivel mundial. A eso quiero recomendar un radioteatro que se hizo para la Radio Nacional hace unos pares de años atrás, que se llama El viaje del arco iris, cómo Eva pasa ya a ser Evita, es el subtítulo. Y claro, es todo el viaje de Europa que la manda, que ya medio no quería, porque le daba miedo, joven, 20 y pico de años, tenía 25. Y Evita muere a los 33 y esto 28. Sí, muy joven. Pero Evita no es una persona inocente, amorosa y nada más. Sino que es una estratega política y a la vez que está apostando por esta revolución y plantea que acá estamos en una guerra. Hay una guerra y hay sectores que se están resistiendo, sectores que son muy poderosos. En este contexto, al príncipe de Holanda le compra armas. Sí, le compra como 5.000 pistolas automáticas, 2.000 rifles, ametralladoras, y se las entrega a la CGT. ¿Sí? Bueno, Perón después, una vez que Evita muere, va a quitarles esas armas y ya sabemos la historia, ¿no? La semana que viene vamos a hablar bien del segundo gobierno de Perón, pero termina siendo depuesto temón en el 55. Sí, de discusión interna, como decías vos, ¿no? Del posicionamiento tanto de Evita como de Perón. Cuando Evita entrega las armas, la propia CGT modifica un poco de su estructura, tengo entendido, del edificio, para poder hacer como un búnker, digamos, ¿no? En esa época. Ahora que no está Leo, lo tengo que decir yo, era el voto femenino, votaron casi todas las mujeres, porque se le prohibió el voto a Alicia Moró de Justo, que era una impulsora del voto femenino y peleada enemiga acérrima de Evita ambas, y no votó a Alicia Morón. Me duele a mí como peronista decirlo, pero es una realidad. Ahora, cuando asume Perón, otra de las fortalezas que tiene Evita, cuando van en el Cadillac descapotable, a Evita le arman un corset
para que vaya parada, porque pesaba casi la edad que tenía o menos. Esa fue la última aparición pública de Evita. Eso es tremendo, porque vos tenés cáncer de útero, estás a días de morir, sabés que te están escribiendo viva el cáncer, porque lo sabías seguro, y salís igual a la cancha, a la calle, a recibir el amor del pueblo, a darle el amor a tu esposo, porque eso también, ella era acompañar a Perón, porque ante todo era eso, no era feminista como algunos la ponen, por eso crea el partido femenino, no feminista, y sale hacia a las calles con eso, que es una estructura de fierro que le ponen en la espalda. Sí, y por abajo del vestido para que se apoye. Temón, temón, temón estamos tocando. La verdad que esto desde el primer peronismo, la figura de la aparición de Evita, ¿no? Y esta dualidad que se iba fortaleciendo también entre el general y la compañera. La seguimos la semana que viene, Fede, con más. La seguimos. Temón, temón, como para seguirla. Federico Frete es nuestro columnista, profesor de historia de @historia en paso. Vayan y sigan a la lista de Instagram, que hubo contenidos hace en estos días, y seguimos la semana que viene con más historia. En este caso, la línea de tiempo, estamos trabajando y tocando peronismo.